Primero que nada, tengan cada uno de ustedes un muy buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, independientemente de la hora en que estén viendo este video. Antes de empezar, déjenme presentarme. Mi nombre es Germán Kim, soy estudiante de quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Norte, CUNOR. Y bien, como tal, también soy integrante del curso de Matemática Aplicada 3. El día de hoy tengo el honor de poderles explicar un método numérico, el cual es el método numérico de Müller. Bien, como todo método numérico, pues tiene por objetivo buscar los ceros en un polinomio, los cuales matemáticamente se conocen como raíces. Bien, ahora sí entraremos de lleno al método de Müller, pero antes de entrar de manera concreta a este método, vamos a hacer un poquito de historia así de manera rápida para que sepamos de dónde es que proviene. Su creador se llama David Eugene Müller. Él nació el 2 de noviembre de 1924 en Austin, fallecido el 27 de abril de 2008 a sus 83 años en Las Cruces, Nuevo México. La ocupación que él tenía era de matemático, informático e impartía cátedras en universidades. Él era conocido por el método de Müller, el cual vamos a hablar en este video, el elemento C de Müller, códigos de Reed-Muller, autómatas de Müller y teorema de Müller-Schultz. Como bien, aquí tenemos a nuestro héroe que gracias a él podemos encontrar de manera inmediata raíces de polinomio. Una de las mayores ventajas del método de Müller es que al trabajar con la fórmula cuadrática es posible encontrar las raíces reales tanto como las raíces complejas. El método de Müller en sí es una generalización del método de la secante, el cual obtiene las raíces estimando una proyección de una línea recta en el eje X a través de dos valores de la función x0 y x1, los cuales determinan la siguiente aproximación x2 como la intercepción del eje X con la recta que pasa por x0, f de x0 y x1 y su evaluación f de x1. Bien, la aplicación matemática del método de Müller. Para esto necesitamos de 3 puntos x0, f de x0, x1, f de x1 y x2 y f de x2. La aproximación la podemos escribir como f de x va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x menos x2 más b multiplicado por x menos x2 más una constante c, que esto hace referencia a la fórmula de una parábola de la forma ax cuadrado más bx más c. Los coeficientes de la parábola los calculamos resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones. F de x0 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x0 menos x2 más b multiplicado por x0 menos x2 más una constante c. F de x1 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x1 menos x2 más b multiplicado por x1 menos x2 más una constante c. F de x2 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x2 menos x2 más b multiplicado por x2 menos x2 más una constante c. La primera va a ser nuestra ecuación número 1, la segunda va a ser nuestra ecuación número 2 y la tercera va a ser nuestra ecuación número 3. De la última ecuación podemos ver que el valor de c es igual a f de x sub 2. De nuestra ecuación número 3 nos damos cuenta que x sub 2 menos x sub 2, en este caso estamos tanto sumando como restando la misma variable, lo cual nos va a dar 0. Entonces, como tal, de nuestra ecuación número 3 podemos cancelar esas variables. Entonces nos queda que c va a ser igual a f de x sub 2. Sustituyendo los valores de c en las otras dos ecuaciones tenemos, del lado izquierdo tenemos las ecuaciones anteriores sin el cancelamiento de x sub 2. Ahora nuestro nuevo conjunto de ecuaciones va a ser igual de f de x sub 0 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x sub 0 menos x sub 2 más b multiplicado por x sub 0 menos x sub 2 más f de x sub 2 que hace referencia al valor de c. Para f de x sub 1 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x sub 1 menos x sub 2 más b multiplicado por x1 menos x sub 2 más f de x sub 2 que hace referencia al valor de c. Y bueno, nuestra tercera ecuación pues ya no hacemos mucho cambio porque f de x sub 2 hace referencia a c, lo cual contiene su mismo valor. De lo anterior vamos a despejar el valor de f de x sub 2 de nuestras primeras dos ecuaciones. En este caso vamos a restar de ambos lados de la igualdad f de x sub 2. Si nos damos cuenta, al lado derecho de la igualdad vamos a tener un cambio de signo en la parte de f de x sub 2, lo cual lo podemos cancelar de manera inmediata. Tendremos al final que
f de x sub 0 menos f de x sub 2 va a ser igual a multiplicado por el cuadrado de x sub 0 menos x sub 2 más b multiplicado por x sub 0 menos x sub 2, la cual va a ser nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 2, que va a estar igualado a a multiplicado por el cuadrado de x sub 1 menos x sub 2 más b multiplicado por x sub 1 menos x sub 2. Y el valor de c, como ya lo habíamos afianzado anteriormente, va a ser igual al valor de f de x sub 2. La representación gráfica del método de Müller, en primer punto nos vamos a dar cuenta que en la barra explicativa teórica hace referencia a la parte del método de la secante. Como tal, tenemos del lado izquierdo el método de la secante. Si nos damos cuenta, solo sigue una línea de proyección, mientras que el método de Müller tiene forma de una parábola de la forma f de x igual a multiplicado por el cuadrado de x menos x sub 2 más b multiplicado por x menos x sub 2 más una constante c. Si nos damos cuenta, en esta otra gráfica tenemos una mejor proyección de la vista en que se grafican ambas funciones y la aplicación de cada método. Tenemos del lado izquierdo la aplicación del método de la secante y del lado derecho la aplicación del método de Müller. Para la utilidad del método de Müller haremos unos nombramientos. Vamos a nombrar a h sub 0 igual a x sub 1 menos x sub 0, a h sub 1 igual a x sub 2 menos x sub 1, a nuestro delta sub 0 igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. En la parte del denominador podemos hacer referencia a h sub 0, entonces esta ecuación la podemos reescribir de la siguiente forma: f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido h sub 0. A nuestro delta sub 1, que va a ser igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1. En la parte del denominador nuevamente hacemos referencia a h sub 1, lo cual podemos reescribirlo de la siguiente forma: f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido h sub 1. Tenemos como valores finales a nuestra ecuación número 1, nuestra ecuación número 2, nuestra ecuación número 3, al primer nombramiento, a nuestro segundo nombramiento, a nuestro delta inicial, a nuestro delta sub 1 y como tal al valor de nuestras tres constantes. Pero ahora tenemos un poquito de incógnita porque nos hace falta encontrar el valor de x sub 3. Bien, ahora la incógnita es cómo encontrar el valor de x sub 3. Bien, déjenme explicarles y pongan mucha atención en este punto. Si nos damos cuenta al principio, en el método de Müller tiene tres valores iniciales. En primer caso tenemos a x sub 0, a x sub 1 y a x sub 2. Pero, ¿qué pasa con x sub 3? Bien, al principio tenemos estos tres valores iniciales para el caso de nuestra primera iteración, pero como tenemos que seguir iterando hasta tal grado de encontrar una raíz tal que sea igual a 0, entonces el valor cambia, porque en este caso x sub 1 pasa a ser x sub 0, x sub 2 pasa a ser x sub 1 y en este caso, mucho ojo en este punto, que x sub 3 pasa a tomar el valor de x sub 2. Entonces técnicamente nos queda la siguiente forma: x sub 0 tiene el valor de x sub 1, x sub 1 tiene el valor de x sub 2 y x sub 2 tiene el valor de x sub 3. Entonces como tal nuevamente tenemos tres valores iniciales, así que seguimos cumpliendo con las primeras expectativas para la aplicación del método de Müller. Ahora quiero recapitular una parte muy importante del teorema de Müller, el cual dice lo siguiente, que trabaja con la fórmula cuadrática. Entonces como tal nosotros tenemos que aplicar la fórmula cuadrática para encontrar el valor de nuestro x sub 3. Ahora aplicando la fórmula cuadrática, la cual hace referencia a la siguiente fórmula. Bien, ahora sabiendo que esta fórmula hace referencia a una parábola de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, bien, de esta vamos a hacer f de x igual a 0, tal que x tenga los valores de x sub 3 menos x sub 2, y esta sustituyéndola en la fórmula de la parábola nos queda la siguiente ecuación, en la cual vamos a llamar nuestra ecuación número 4. Bien, ahora para cualquier valor de x vamos a aplicar esta fórmula, sabiendo que el valor de x es x sub 3 menos x sub 2, nos queda de la siguiente manera. Bien, ahora esta fórmula
tiene un pequeño error, y es un error de redondeo, el cual lleva por nombre cancelación por resta. Esto se da cuando b cuadrado es mucho mayor que 4ac. En este caso existe una fórmula alternativa, la cual es la siguiente. Bien, de esta nosotros vamos a tener que despejar x sub 2, y entonces reescribiendo nos queda de la siguiente manera. Ahora esta nueva fórmula está condicionada. Bien, y las condiciones son: si b es menor a 0, o sea que b está por debajo de 0, la fórmula para x sub 3 es la siguiente. Y la segunda condición es que si b es mayor a 0, o sea que b está por encima de 0, la fórmula para x sub 3 es la siguiente. Bien, si nos damos cuenta, el único dato que cambia es que aquí se utiliza el signo positivo y en la otra es que se utiliza el signo negativo. Ahora, como fórmulas finales tenemos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación, nuestra tercera ecuación, nuestro nombramiento de h sub 0, el nombramiento de h sub 1, el delta sub 0, delta sub 1, los tres valores de nuestras constantes y por último el valor de x sub 3. Bien, nos dimos cuenta que utilizando estas tres primeras ecuaciones y los nombramientos encontramos de manera algebraica los valores de a, b y c, y por último aplicando la fórmula cuadrática encontramos el valor de x sub 3. Cabe recalcar que sí es un poquito extenso este video, pero tiene la finalidad de poder explicar de manera teórica algebraica de dónde es que se obtienen cada uno de estos valores para poder aplicarlos en el método de Müller. Aún no te vayas, quédate en este video porque te vamos a explicar cómo funciona el método de Müller de una forma iterativa usando una hoja de cálculo. Ahora, utilizando una hoja de cálculo en el programa Excel, vamos a hacer una tabla iterativa para la función f de x igual a x al cubo más 2x cuadrado menos un tercio de x. Cabe recalcar que antes de empezar con esta tabla iterativa tenemos que graficar esta función para ver los intervalos en los cuales la gráfica corta el eje de las abscisas y así darnos cuenta de los intervalos en los que existe una raíz. Utilizando un programa que tenga asistencia computarizada para la creación de gráficas, vamos a graficar la función que teníamos anteriormente. Nos damos cuenta que tenemos escrita nuestra ecuación y acá tenemos la gráfica. Cabe recalcar que ustedes pueden utilizar cualquier otro programa. Nosotros en este caso estamos usando el programa de Wolfram Mathematica, el cual pues nos permite poder graficar funciones. Bien, si nosotros nos damos cuenta, existe un punto en donde la función corta el eje de las abscisas y está en el intervalo de menos 3 a menos 2 en los intervalos de las abscisas. Así que ahora nosotros vamos a proceder a pasar esta imagen a nuestro programa de Excel para poder empezar con nuestra tabla iterativa. Nosotros en este caso utilizaremos el capturador de pantalla que trae por defecto el programa de Windows. Cabe recalcar que ustedes pueden utilizar cualquier otro método. En el caso de Wolfram Mathematica también nos permite poder trasladar una imagen en formato PDF al programa de Excel. Ahora ya tenemos a nuestra gráfica dentro del programa de Excel, así que vamos a proceder a crear una pequeña tabla para darnos cuenta en dónde existe un cambio de signo siguiendo lo que es la aplicación del teorema de Bolzano. Bien, vamos a tomar un intervalo en el dato x de menos 2.5 y bien, sabemos que nuestra función f de x, vamos a poner el signo igual para llamar a la ecuación, es x elevado al cubo más 2 multiplicado por el valor de x elevado al cuadrado menos un tercio multiplicado por el valor de x. Y bien, aquí ya tenemos un dato para nuestro valor de f de x. Ahora vamos nuevamente a llamar a nuestra ecuación, ponerlo el signo igual. Vamos a seleccionar la celda que tenemos arriba y le vamos a sumar una cantidad pequeña. En este caso vamos a poner 0.1 y solo arrastramos la parte de f de x. Como vemos nos da un nuevo valor. Ahora seleccionamos las dos celdas y vamos arrastrando hasta encontrar un cambio de signo. Si nos damos cuenta, en el intervalo de menos 2.2 y menos 2.1 existe un cambio de signo. Entonces vamos a tomar estos intervalos para el caso de x para empezar a crear nuestra tabla iterativa. Apoyarnos en lo que dice el teorema de Bolzano, que si existe un cambio de signo en un intervalo AB tal que f de x tenga signos contrarios,
quiere decir que al menos existe una raíz en esos intervalos. Ya sabiendo que existe un cambio de signo en esos intervalos, también haremos utilidad en este caso de nuestras ecuaciones que habíamos descrito anteriormente y las condiciones que habíamos dicho para el caso de encontrar nuestro x sub 3. Para empezar a hacer una tabla iterativa para el método de Müller vamos a necesitar de nuestra función, que ya hemos mencionado anteriormente, un cuadro de respuestas para tener una rápida agilización de las respuestas. Y bien, para empezar con el cuadro iterativo para la utilización de este método vamos a tener el número de iteraciones. Vamos a usar el valor de nuestro x sub 0, x sub 1, x sub 2, f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, a h sub 0, a h sub 1, a delta sub 0, delta sub 1, al valor de nuestra constante a, b y c, así también como el valor de nuestro x sub 3 y la evaluación de este dato, que es f de x sub 3. Ya sabiendo esto, empezamos a ingresar los datos. Para el caso de nuestro f de x sub 0, ponemos el signo igual y vamos a utilizar el valor que habíamos encontrado anteriormente, que va a ser el de menos 2.2. Para nuestro x sub 1 vamos a obtener el signo igual y vamos a utilizar el dato de menos 2.1. Bien, y para el caso de nuestro x sub 2 va a ser igual. Abrimos paréntesis a x sub 0 más x sub 1, cerramos paréntesis y lo dividimos dentro de 2 y le damos enter. Bien, y aquí tenemos nuestros tres datos para empezar a iterar con el método de Müller. Bien, ahora para nuestro f de x sub 0 hace referencia a x sub 0 evaluándolo en la función de f de x. Bien, entonces vamos, ponemos el signo igual. Si nos damos cuenta es x al cubo, pero vamos a utilizar el valor de nuestro x sub 0. Entonces es x sub 0 elevado al cubo más 2 multiplicado por el valor de x elevado al cuadrado menos, abrimos paréntesis, 1/3 multiplicado por el valor de x y damos enter. Y bien, como vemos aquí ya tenemos el valor para f de x sub 0. Bien, en este caso, si nosotros queremos ahorrarnos tiempo, solo vamos a copiar la ecuación y la pegamos en f de x sub 1 y lo mismo hacemos para el caso de f de x sub 2. Bien, ahora, si nos damos cuenta para el caso de f de x sub 1, si lo seleccionamos, hace referencia a x sub 1, así que como tal no alteramos nada. Y en el caso de f de x sub 2 también hace referencia a x sub 2, así que no estamos alterando nada y estamos cumpliendo con el método de Müller. Bien, ahora para encontrar el valor de nuestro h sub 0 vamos a guiarnos con nuestra tabla de fórmulas y nos damos cuenta que h sub 0 es igual a x sub 1 menos x sub 0. Bien, ya sabiendo esto, ponemos nuevamente el signo igual, sabemos que es x sub 1 menos x sub 0. Seguimos con el valor de h sub 1 y nos apoyamos en nuestra tablita y si nos damos cuenta h sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub 1. H sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub 1. Bien, aquí ya tenemos el valor para nuestro h sub 1. Bien, ahora nos toca encontrar el valor de nuestro delta sub 0. Apoyándonos en nuestra tabla de ecuaciones, tenemos que h sub 0 es igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. Ponemos nuevamente el signo igual, abrimos paréntesis, es f de x sub 1 menos f de x sub 0, cerramos paréntesis, dividido, abrimos nuevamente paréntesis, x sub 1 menos el valor de x sub 0, cerramos paréntesis y damos enter. Y bien, aquí ya tenemos el valor de nuestro delta sub 0. Ahora procedemos a encontrar el valor de nuestro delta sub 1. Apoyando nuestra tabla de ecuaciones, tenemos que delta sub 1 es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1, todo eso dividido x sub 2 menos x sub 1. Bien, ya sabiendo esto, nuevamente escribimos el signo igual para llamar una ecuación, abrimos paréntesis, es f de x sub 2 menos f de x sub 1, cerramos paréntesis, signo de división, nuevamente abrimos paréntesis y es x sub 2 menos x sub 1 y cerramos paréntesis y damos enter. Y bien, acá ya tenemos el valor para nuestro delta sub 1. Ahora procederemos a encontrar el valor de nuestra constante a.
apoyarnos en nuestra tabla de ecuaciones, tenemos que el valor de nuestra constante a es igual a delta sub 1 menos delta sub 0 dividido a h sub 0 más h sub 1. Bien, ya viendo esto, procedemos. Ponemos nuevamente el signo igual primera la ecuación, abrimos paréntesis y es delta sub 1 menos delta sub 0. Cerramos paréntesis, signo de división, nuevamente abrimos paréntesis, h sub 0 más h sub 1. Cerramos paréntesis y damos enter. Y bien, acá ya tenemos el valor de nuestra constante a. Ahora procedemos a encontrar el valor de nuestra constante b. Apoyándonos nuevamente en nuestra tabla de ecuaciones, tenemos que el valor de nuestra constante b es igual a delta sub 1 más a multiplicado por h sub 1. Bien, entonces tenemos nuevamente el signo igual para llamar la ecuación, delta sub 1 más el valor de nuestra constante a multiplicado por h sub 1. Y bien, acá ya tenemos al valor de nuestra constante b. Para el caso del valor de nuestra constante c, sabemos que en nuestra tabla de ecuaciones c hace referencia al valor de f de x sub 2. Entonces, en este caso, ponemos el signo igual y seleccionamos el valor de f de x sub 2, porque c tiene ese valor. Ahora, para encontrar el valor de nuestro x sub 3, vamos a hacer referencia a nuestra tabla de fórmulas y sabemos que x sub 3 es igual a x sub 2 más menos 12, todo ese dividido b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, sabiendo que está condicionado por estas dos condiciones, que si b es menor a 0 utilizaremos el signo positivo y que si b es mayor a 0 utilizaremos el signo negativo. Bien, en este caso utilizaremos la condición si. Ponemos el signo igual para llamar a la ecuación, escribimos la palabra sin, abrimos paréntesis. Bien, ahora viene la prueba lógica para el caso de b menor que 0. Bien, ponemos punto y coma, si nos damos cuenta es x sub 2 menos, abrimos paréntesis, 2 multiplicado por el valor de nuestra constante c, pero si nos damos cuenta el programa nos bloquea la celda para el valor de nuestra constante c, pero podemos escribirla y nos damos cuenta que está en la celda AA27. Y bien, hace referencia a esa celda. Cerramos paréntesis, signo de división, abrimos paréntesis, nuevamente paréntesis, y es b menos, abrimos paréntesis, nuevamente b elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por el valor de nuestra constante a, y eso nuevamente multiplicado por el valor de nuestra constante c, pero si nos damos cuenta nos bloquea esa celda, así que podemos escribir, y el valor de nuestra constante c está en la celda AA27. Y bien, cerramos paréntesis y esto lo vamos a elevar a un medio, haciendo referencia de que un medio en el caso de x lo reconoce como raíz, así que no alteramos nada. Cerramos paréntesis y nuevamente cerramos paréntesis. Hay que tener un poco de cuidado en el caso de los paréntesis, porque si no cerramos los paréntesis que abrimos con anterioridad, tendremos un error en la fórmula. Nuevamente ponemos punto y coma para no volver a reescribir toda la fórmula, solo la copiamos y la pegamos del otro lado. En este caso, en vez de utilizar el signo negativo, vamos a utilizar el signo positivo, haciendo referencia a las condiciones que teníamos anteriormente. Y en este caso vamos a cerrar el paréntesis. Y bien, damos enter. Y como ven, acá ya tenemos el valor para nuestro x sub 3. Ahora tenemos que encontrar el valor de nuestro f de x sub 3. Bien, nuevamente ponemos el signo igual para llamar la ecuación. Si nos damos cuenta es x elevado al cubo más 2 multiplicado por el valor de x elevado al cuadrado menos, abrimos paréntesis, 1/3 multiplicado por el valor de x sub 3 y damos enter. Y como vemos, acá ya tenemos el valor de nuestro f de x sub 3. Bien, ahora lo que hacemos, como había explicado anteriormente en la parte teórica, x sub 0 toma el valor de x sub 1, x sub 1 toma el valor de x sub 2 y x sub 2 toma el valor de x sub 3. Así que nuevamente tenemos tres valores, los cuales son necesarios para utilizar el método de Müller. Bien, ahora lo que hacemos es seleccionar esta fila por completo
y solo la arrastramos. Esto lo hacemos con la finalidad de ya no volver a reescribir nuestras ecuaciones. Así que regresamos nuevamente y le ponemos el número de iteración. Si nos damos cuenta, esta es nuestra iteración número 1. Acá tenemos a nuestra iteración número 2. Bien, ahora lo que hacemos nuevamente es volver a seleccionar toda la fila y hacemos correr nuestra tabla. Bien, si nos damos cuenta, ya nos empieza a dar valores de dividido por 0. En este caso, estos datos ya no nos sirven, así que podemos eliminarlos. Si nos damos cuenta, en el caso de la utilidad del método de Müller, con pocas iteraciones, podemos llegar a la respuesta. Voy a acomodar la fórmula para que puedan verla, de tal manera que nos entre en la pantalla. Bien, si nos damos cuenta, en nuestra iteración número 4 ya hemos alcanzado un 0 absoluto para el caso de la raíz. Acomodando nuestra tabla iterativa de tal forma que nos entre en la pantalla, nos damos cuenta que en la iteración número 4 hemos alcanzado un 0, lo que nos dice que para el caso de nuestro cuadro de respuestas tenemos que la raíz es igual a menos 2.15 y para el caso de f de x tenemos como dato 0. Hasta ahora ya hemos encontrado el valor de nuestra raíz utilizando el método de Müller. Bien, hasta acá ya tenemos la tabla iterativa para el método de Müller. En este caso, ustedes le pueden poner colores o modificar su tabla al criterio y gusto de su personalidad para que tenga un toque creativo. Hasta acá hemos llegado con el video para la utilidad del método de Müller utilizando una hoja de cálculo, sabiendo perfectamente que las hojas de cálculo en el caso del programa de Excel nos facilitan la operación de estas hojas. Bien, si tienes alguna duda sobre este video, déjanos tu comentario en la parte de abajo y también te dejaré en la descripción de este video la tabla iterativa para utilizar el método de Müller. Y también un punto muy importante, para encontrar todas estas fórmulas existe un método algebraico para poder encontrar de manera paso a paso cada una de estas fórmulas, la cual también te la dejaré en la caja de descripción de este video para que tengas una idea de dónde es que salen cada una de estas fórmulas. Muy bien, hasta acá termina el video, gracias por verlo. Suscríbete al canal, si tienes alguna duda deja tu comentario y nos vemos hasta la próxima.